sublime gracia del Señor. Continuamos entonces con nuestra serie de enseñanzas sobre la Trinidad. Estamos en este tema de la Trinidad. Recuerden que estamos estudiando las doctrinas fundamentales que están en la confesión de fe. Están en la confesión de fe, de manera que nosotros no estamos dando una serie de enseñanzas ajenas a nuestra confesión de fe. Pero hemos optado por estudiarlas haciendo énfasis en la doctrina, sin hacer a un lado la confesión de fe. La Trinidad de Dios. ¿Qué es la Trinidad? Tres personas separadas y distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero con una misma naturaleza. Subsisten en la misma naturaleza. Y pues ahí se aplica esa famosa frase histórica que se le atribuye al catolicismo romano, pero es una frase de la Iglesia: tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios que subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno por separado de Dios. Tienen una misma voluntad, no hay diferencias entre ellos, sino que hay armonía. Armonía. Nuestra deidad es una deidad plural, ya lo demostramos con los textos de la Escritura. La palabra Elohim que aparece en Génesis es la palabra Dios, pero es un Dios plural. El Señor se manifestó en el Antiguo Testamento a través de teofanías y cristofanías, mostrándonos así un destello de lo que es la Trinidad. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, en el Antiguo Testamento manifestándose. Dios es uno, como lo proclama la Shema judía de Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pero ese uno es uno compuesto. Es uno compuesto, es la palabra echad, palabra hebrea echad, que significa uno compuesto. ¿Cómo así? Bueno, cuando yo digo una familia, ¿cuántas familias son? Una. Pero la familia está compuesta, papá, mamá, hijos. Cuando yo digo un racimo de uvas, ¿es cuántos racimos? Uno, pero ese racimo es compuesto, tiene varias uvas. Es muy diferente a decir una silla. ¿Cuántas sillas son? Una. ¿Tiene alguna composición la silla? No, es una silla. Pero el C1 se utiliza para unidades compuestas. Y yo la semana pasada hice un mal uso del inglés. Tengo que repasar mis clases de inglés porque decía que en el inglés hay dos palabras, a y an, y que una era para singular y otra para plural. No, la una es para masculino y la otra es para femenino. ¿Sí? Ahí corregí yo ese error, porque luego pues hay personas que son investigadores privados y se fijan en esas cosas para desacreditar el resto del mensaje, ¿no? Y a mí no me duele reconocer que me equivoco, siempre y cuando no me equivoque en la doctrina, me puedo equivocar en cualquier otra cosa. Desde que yo no enseñe nada que vaya en contra de las Escrituras, para mí todo está bien. Y lo demás pues son equivocaciones comunes. Yo le he pillado varias a los predicadores de internet, sin embargo pues siempre y cuando no sea el mensaje, todo está bien. Decíamos que las tres personas de la Trinidad, valga la redundancia, son personas. Dios es una persona, eso no hay que demostrarlo porque la Biblia es explícita y nadie está en contra de ello. En el mundo cristiano, bueno, en el mundo que cree en Dios, ¿sí? Dios es una persona. Entonces no hay que demostrarlo. El Hijo es una persona. ¿Sí? Creamos que Jesús es Dios o no, sabemos que es una persona. Los testigos en Jehová no van a decir, no, Jesús no es una persona. Jesús es una persona real, histórica, estuvo aquí en la tierra. La historia lo corrobora, historiadores, filósofos del primer siglo.
Eusebio, Suetonio, filósofos del primer siglo, historiadores, confirman que Jesús estuvo aquí. Y nadie niega eso. Jesús estuvo acá y era una persona, no era un perro, no era un gato, no era un espíritu, un alma en pena. Fue una persona real. Pero, ¿dónde radica el problema para nosotros que somos trinitarios? Bueno, pues el Espíritu Santo. Ahí sí hay que demostrar, porque, bueno, el que tiene que demostrar que no lo es el que lo niega, el que acusa. Pero nosotros tenemos que defender la fe. Bueno, tú no crees que el Espíritu Santo es Dios. Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza impersonal de Dios. Nosotros creemos que es una persona. ¿Por qué? Porque una persona tiene intelecto, voluntad y emociones. El Espíritu Santo tiene intelecto, nos dice el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo nos enseñaría, nos recordaría todas las cosas que Jesús nos dijo. ¿Quién hace eso? ¿Quién enseña? ¿Quién convence? ¿Quién recuerda? Una persona. Entonces el Espíritu Santo tiene intelecto. También dice el apóstol Pablo en Romanos 8 que el Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios. Que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Un perro no intercede, un perro no conoce todas las cosas, pero el Espíritu Santo sí, porque es una persona. Lo que estoy haciendo es una recapitulación rápida. Emociones, el Espíritu Santo tiene emociones. Nos dice el Nuevo Testamento, Efesios 4, que no debemos contristar al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se duele, el Espíritu Santo se pone triste, el Espíritu Santo se ofende cuando su pueblo peca. Cuando peca y no se arrepiente, cuando peca impenitentemente, el Espíritu Santo se contrista. También el Espíritu Santo se puede apagar, es decir, llega el momento donde el creyente está tan sumido en su pecado que no oye la voz del Espíritu Santo. Y eso nos habla de las emociones del Espíritu Santo. Isaías 63 dice que el pueblo de Dios irritó a su Espíritu Santo. Y lo que vamos a hablar hoy es la voluntad del Espíritu Santo. Tiene voluntad. El ventilador no tiene voluntad, porque es un objeto inanimado. ¿Sí? Cuando digo inanimado, bueno, él se mueve, pero porque tiene un mecanismo para moverse, pero es inanimado porque él no tiene vida. No tiene voluntad. ¿El aire acondicionado tiene voluntad? ¿Esta Biblia, este libro tiene voluntad? No, yo lo manejo y lo controlo. Pero el Espíritu Santo sí tiene voluntad y es lo que vamos a ver hoy. Génesis capítulo 6, versículo 3, por favor, en sus Biblias. Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6, 3. Génesis 6, 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué nos dice aquí el Señor? El Señor vio la maldad de los hombres. Hay algunos que dicen que Dios ve al hombre y ve lo más lindo. No, cuando Dios vio al hombre, lo que vio fue pecado y maldad. Por eso destruyó la tierra con el diluvio. Y lo que el Dios dice ahí es, mi espíritu no va a contender, no va a disputar, no va a pelear, no va a debatir con el hombre. Eso nos habla de voluntad. Porque el Espíritu Santo decidió y determinó no entrar en contienda con el hombre, sino darle un tiempo de gracia para ver si se arrepentía y luego de eso destruir la tierra. Como cuando uno está cansado de hablar con alguien y dice, no, ¿sabe qué? Yo no voy a seguir peleando con usted. Eso fue lo que hizo el Espíritu de Dios. Ya dijo Dios, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Vuelvo y repito, como cuando uno dice, no, ¿sabe qué? Deje así, yo no voy a discutir más con usted. He tomado la decisión de no discutir. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo de Dios. Ezequiel 8:3, Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Está después de Lamentaciones.
Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. ¿Qué dice el texto? Que el Espíritu Santo, en esa visión, ¿sí?, llevó a Ezequiel, lo alzó entre el cielo y la tierra, es decir, lo levantó y lo llevó en visiones de Dios a Jerusalén. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Lo levantó y lo llevó. Eso requiere voluntad, requiere el ejercicio de la voluntad. Por ejemplo, yo veo esta Biblia aquí y hago esto, la levanté. ¿Qué implica eso? Yo ejecuté una acción porque tomé una decisión. Yo puedo dejar la Biblia ahí, pero yo decido. Todas nuestras acciones se basan en decisiones, aunque sean automáticas, así sea rascarse la cabeza, y ejecuto mi voluntad. ¿Cuál es mi voluntad? Levantar la Biblia, abrir la Biblia, hablar, es un ejercicio de la voluntad. Sentarme, levantarme, peinarme, mover la mano, es mover la mano. Yo aquí no, bueno, no la muevo, pero la muevo. Yo decido moverla. Y hay decisiones que son automáticas, pero nada está divorciado de la voluntad. Son automáticas. Nosotros no es que vamos a hacer, bueno, ¿será que levanto la mano o no la levanto? No, son automáticas porque ya pues en nuestro cerebro se generan automatismos, ¿sí? Y se convierten en hábitos ya, de tanto practicarlos. Eso sucede en el fútbol. En el fútbol nuestro cerebro tiene memoria y los músculos también. Y en una persona de tanto hacer los mismos movimientos y practicarlos, enriquece su memoria muscular, de manera que el cuerpo reacciona, pareciera que de manera inconsciente, a las diferentes situaciones que se presentan en el partido. Pero es porque yo lo he entrenado para eso. Y el cerebro decide en milisegundos actuar de una manera o de otra. Pero eso de yo no quería y lo hice, no existe. O como el Chavo del Ocho dice, ¿no? Sin querer queriendo. No, todo lo que hacemos es porque lo decidimos hacer. Primera a los Corintios 12:11. Primera a los Corintios, este es más explícito. Este texto es más explícito hablándonos de la voluntad del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 12:11. Allí nos habla Pablo 12, 13 y 14 de los dones. Corrige una situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto y era este tema de el abuso de los dones espirituales. Pero no me voy a poner a explicar eso porque eso ya se habló en una serie de los miércoles. El tema aquí es la voluntad del Espíritu. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué dice el texto? El Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Ahí está clara la voluntad. El Espíritu Santo no es una fuerza, no, Él tiene voluntad. Él es el que da los dones a la iglesia. ¿Qué dones? El don de servicio que pues a nadie le gusta, ¿no? Ese sí es característico de que a la gente no le gusta el don de servicio. Todos quieren hablar en lenguas y sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros. Pero el don de servicio, que es un don del que habla la Biblia, no lo quiere nadie. O sea, nadie lo busca, ¿no? Hay personas que Dios les pone el don y sin darse cuenta
quieren servir y son dispuestos a servir, pero no es uno de los dones más apetecidos en la iglesia moderna. Cuando hablo de la iglesia moderna, hablo de la sinagoga de Satanás. Lo que el texto nos enseña es que el Espíritu reparte los dones como Él quiere. Y al uno le da el don de predicar. No, pero es que a mí no me gusta predicar. No, pero te ha dado el don. Y la persona va siendo llevada por Dios a predicar. A mí me gusta predicar, pero Dios te dio fue el don de enseñanza. Bueno, pues a enseñar se dijo. A otro le da el don de fe. Y así sucesivamente lean el capítulo para que vean la larga lista de dones que hay allí. Hermano, yo quiero el don de sanidad. Dones milagrosos. Esos dones eran fundacionales. ¿Qué significa fundacionales? Que eran dones dados a los apóstoles y a quienes eran autorizados por los apóstoles para demostrar que ellos eran los enviados de Jesucristo. Por eso, apóstol significa enviado. Una vez muertos los apóstoles, fundada la iglesia y completada la revelación de Dios, ya no es necesario los dones milagrosos. Ya no son necesarios. Si ustedes leen la Biblia, a diferencia de lo que ocurre hoy en la iglesia moderna todo el mundo tiene que hablar en lenguas, todo el mundo tiene que hacer milagros, todo el mundo tiene que... Y es mentira. Vayan, hermano, hagan el ensayo, vayan, estréllense con la realidad. Estréllense. Se van a dar cuenta, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están las sanidades? Hasta el pastor está inscrito en el CISBEN, hombre. Cuando enferma va a esa casita ya en la EPS. Si la enfermedad está muy grave, tiene que ir a que lo operen. ¿De qué milagro me están hablando? Es una farsa. Y cada vez que hay culto de sanidad y milagros, pasan los mismos enfermos. A mí nadie me lo contó, yo estuve ahí. Viendo cada mes, cada 8 días, los mismos enfermos, la misma señora con 200 kilos de peso, enferma de diabetes, pasando al frente para que le pongan la mano en la frente, la empujen y la tiren al suelo y le digan que es sana. Y sigue con los mismos dolores, una y otra vez. Eso es el pan de cada día, pero la gente sigue creyendo en eso porque lo que más mueve a las personas es la esperanza. Véndales esperanza a una persona, hermano, y usted le puede sacar todo el dinero del mundo con esperanza. Ella tiene la esperanza de ser sana, tiene la esperanza de una mejor vida, tiene la esperanza de ser próspero, tiene la esperanza de recuperar su familia, y con eso, ¿qué le ocurrió a la mujer que tenía flujo de sangre? La Biblia dice que había gastado todo su dinero en médicos y los médicos no pudieron sanarla. Entonces, uno va a un médico y el médico le dice, sí, yo lo voy a sanar. No pude, pero venga para acá, vale tanto. Bueno, no, allá hay otro médico, y va uno al otro médico, el médico le cobra, no lo pude curar, pero vaya para allá. Y después de que ha ido a todos los médicos, un amigo le dice, mire, pero ¿sabe qué? Allí en Belén, la pastora, hay un señor que hace medicina milagrosa. Lo opera usted con un pocillo, con una lata, lo opera y le saca, en serio, sí. Y ya uno empieza incluso a creer en cosas irracionales, porque eso es irracional, que un señor me va a operar a mí con un pocillo, con una cuchara, y se sana la gente, y eso hacen cola, vaya. Y uno, pero él cobra. Bueno, pues, vamos a ir a ver. Esperanza. Esta gente se llena los bolsillos con la esperanza de las personas. Con sus supuestos milagros que no son ciertos, hermano. Yo les voy a contar una anécdota más. Una vez vino un señor de Perú, un apóstol, a hacer su circo,
y llevaban a una viejita en una silla de ruedas. Y la viejita, ¿cuál era el problema? Pues si iba en silla de ruedas no es porque sea un atleta, tenía parálisis. Y la subieron allá al altar, ¿no? Porque le dicen así, al púlpito le dicen altar, ¿no? Cosa que no tiene que ver lo uno con lo otro, porque el altar era para hacer sacrificios en el Antiguo Testamento. Pero bueno, ellos tienen su... La pasó al frente y le dijo a sus familiares, pongan... voy a orar, ahora sí, la sanidad de Dios, bla, 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 bla. Y le puso la mano en la cabeza, te reprendo todo espíritu de parálisis, bla, 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 bla. Ya está sana. Párese. ¿Ustedes creen que la viejita se paró? No se paró. No se paró, hermano. Entonces, el hombre es un genio porque yo creo que debería estar en la NASA en lugar de estar estafando a gente con la Biblia. El hombre es un genio. Le dijo a los familiares, levántenla, levántenla, para que camine, ayúdenla a caminar. Tengan fe. Y uno la agarró de un brazo, el otro la agarró de otro. La hermana Manuela estaba allí, ¿no? Yo sí. De pronto alguno sí estaba. Y la viejita ahí no se podía ni mantener en pie y el uno con un brazo, pónganla a caminar. Y la viejita ahí como podía, medio movía un pie y después medio movía el otro ahí así. Hermano, yo estaba esperando el momento en que se cayera la viejita. Yo dije, esa señora se va a caer y se va a golpear por culpa de este payaso. Siéntenle así, mire, ahí movió el pie, ahí movió el otro. Ahí el Señor va haciendo la obra. ¿Cuántos dan gloria de la gente? ¡Brava! ¿Cómo la bajaron de ahí? En la misma silla de ruedas que la subieron. Otro, José Umaña, que venía allá a Cúcuta a hacer sus campañas. Un día le pegó un puño a alguien en el estómago para sacarle un tumor de cáncer. Según él, con el puño, oiga, los médicos, los oncólogos perdieron el tiempo estudiando, de verdad. De verdad pierden el tiempo estudiando porque... ¿Para qué estudiar tanta medicina y especializarse en oncología si a punta de puños podemos curar a la gente? Los que deberían llenarse de dinero son los artistas marciales y los boxeadores. Los lleva uno al ring, al enfermo de cáncer, para que lo enciendan a puños y así le sacan el cáncer. Doloroso, pero duele menos que la quimioterapia. ¿Sí o no? Y el que esté enfermo de cáncer, venga aquí, yo con todo el gusto le doy su puño. No, eso sí... Y a una señora también la misma historia. La señora no podía caminar, venga aquí al frente, vamos a hacer ahora el milagro, Dios va a hacer el milagro porque ellos mandan a Dios, ¿no? Dios no es el que manda, ellos son los que le dan órdenes a Dios. Dios va a hacer tu milagro. Hermano, eso ni con la mujer de uno. Hermano Javier, lo invito a almorzar a mi casa, mi esposa va a hacer el almuerzo. Y después mi esposa me dice, mi amor, ¿usted por qué no me preguntó primero? ¿Sí o no? Estos son más duros porque Dios va a hacer tu milagro. Dios no tiene derecho a opinar. Y subir a la persona la misma historia. El Señor te va a devolver todo espíritu de parálisis, lo reprendemos. Y, a ver, párese. No, la persona que iba a parar, hombre. Bueno, acurruque, se póngase en 4. Gatee, hágale. Ya ve la persona ahí. ¿Sí ven? Ya Dios lo sanó, está gateando. Y la gente, ven, gloria a Dios. ¿En serio? Lo que pasa es que como usted lleva tanto tiempo, esa gente es súper inteligente. Son genios, de verdad. Son genios. Le ganaron a Albert Einstein. Son unos genios. Como usted lleva tanto tiempo sin caminar, ¿qué pasa cuando uno no camina? Pues tiene que aprender a caminar otra vez. ¿Y cómo aprende uno a caminar otra vez? Pues primero hay que gatear. ¿Cómo los niños aprenden a caminar? Gateando. Mire, usted está gateando, ya Dios lo sanó. Y la gente se cree eso, hermanos. Porque tienen esperanza, pero una esperanza en el lugar equivocado. Y la persona quedó gateando. Lo más seguro es que después le tocó subirse a su silla de ruedas también. Es una farsa. Veamos los milagros de Jesús en la Biblia. ¿Cómo eran los milagros de Jesús? Llegó el paralítico, el Señor le dijo, levántate, y el tipo se fue caminando en 4 patas, se fue gateando. ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso dice la Biblia? El Señor le puso barro en los ojos al ciego y lo mandó al oftalmólogo, al optómetra. Hermano, pues ahí va la sanidad, busque las gafas.
¿Eso es lo que dice la Biblia? No, hermano. Los apóstoles, Hechos capítulo 3, el paralítico en el pórtico de Salomón, en el templo, ni siquiera quería ser sano. Estaban Pedro y Juan, entraron y el paralítico estaba allí y dice que los miró porque quería billete. Estaba esperando que le dieran plata. Él no dijo, yo quiero ser sano. No, estaba esperando dinero, ni siquiera quería ser sano, lo que quería era plata. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que este hombre era cojo de nacimiento. Nunca había caminado. Y la gente se asombró porque la gente lo sabía. Cuando ven al hombre, lo ven saltando, brincando y alabando a Dios. No se fue en cuatro patas, no se fue gateando. Era cojo de nacimiento. Los milagros de Dios son reales. Los milagros de estos payasos son mentiras. Digo payasos porque no es lo calificativo. Es un show. Pero iba la gente y les dicen dones milagrosos, culto. No, hermano, esos dones ya caducaron porque eran fundacionales. Eran para el primer periodo de la iglesia. Era para que los apóstoles dieran evidencia que sí eran enviados por Dios, que tenían la misma autoridad de Jesucristo. Mientras se completaba la revelación de Dios. Y una vez completada la revelación de Dios, los apóstoles mueren, se acaban los milagros, los dones milagrosos, lenguas, profecías, milagros, sanidades, porque ya lo que necesitamos está aquí. Punto. Entonces cuando vengan, que el Señor te va a devolver. No, hermano, no. Póngase a leer la Biblia, hermano. No pierda el tiempo en eso porque lo van a estafar. Pero la gente dice que uno es el malo porque les dice la verdad. Yo no les cobro por decirles eso, pero aquellos sí cobran. Cobran y duro porque cobran cada 8 días. Dele, culto y primicia y todo ese rollo. Entonces el Espíritu Santo tiene voluntad. Hebreos 2:4. Hebreos capítulo 2, versículo 4. ¿Aprendimos algo hoy? Sí, claro. Aprendimos que me estafaron muchos años allá en el otro lugar y que hoy siguen estafando gente. Y hay unos que se enojan. Ay, hermano, usted no debe decir esas cosas. Bueno, pues, si hay un tipo parado en la esquina con un cuchillo, dispuesto a atracar a todo el que pase por ahí, y yo sé que alguno de ustedes va a pasar por allá, si no le advierto, yo soy un desalmado. ¿Sí o no? Marcela, no se vaya por ahí porque allá en la esquina hay 4 tipos viciosos con cuchillos y han robado a más de uno. Váyase por otro lado, Marcela. Pero si yo sé que están allá dispuestos a robar y sé que Marcela va a pasar por ahí, y le digo, bueno, pues no juzguéis, no juzguéis. ¿Yo quién soy para hablar mal de los ladrones? Vaya Marcela, tranquila. Y la chuzan. Yo soy un sinvergüenza, desalmado, falto de amor. ¿Sí o no? Yo le advierto, no Marcela, para allá no. Igual ustedes, para allá no, hermano. Lo van a robar. Los van a robar. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo? Según la voluntad del Espíritu Santo. Dios testificó con milagros, señales, prodigios a través de los apóstoles y el repartimiento de dones según la voluntad del Espíritu Santo. Y vuelvo, les repito, ¿los dones están vigentes hoy en día? Sí. ¿Los dones milagrosos están vigentes? No. Los dones milagrosos, milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas eran fundacionales. Eran fundacionales. Los dones milagrosos eran como el cemento que uno usa para
echar las bases sobre las cuales va a construir la casa. Ya echó el cemento, ya no hay que volver a echar bases. Ya se construyó la casa. La casa ya se construyó, el fundamento ya fue puesto, que fue Jesucristo, a través de los apóstoles y profetas. Entonces, eso ya caducó. ¿Qué dones están vigentes hoy? Los demás dones. Y el de servicio también, que a nadie le gusta. Hermano, ¿y Dios no puede hacer milagros hoy? Dios sí. Nosotros por eso oramos a Dios. Señor, te pedimos que si es tu voluntad, sanes a fulano. Señor, te pedimos que si es tu voluntad, saques de la UCI a Miguel Uribe. Pero Él es el que decide si lo hace o no. Y Dios hace milagros. Yo he visto milagros. Yo vi a una señora sanarse de cáncer, lloré por ella. Después murió, pero de otra cosa, porque le gustaba mucho doblar el codo. Se murió de una enfermedad renal, por sinvergüenza. Pero Dios la sanó de cáncer, porque yo tenía el don de sanidad. No, yo solo lo único que hice fue ir a orar por ella, pero el que la sanó fue Dios. Pero de ninguna manera yo puedo decir, yo tengo el don de sanidad, tráiganme los enfermos de cáncer. No, porque fui a orar por un viejito y se murió. Era el papá de una vecina. Decía, vamos para que ore por mi papá. Cuando eso yo estaba allá en la sinagoga de Satanás y fuimos a orar por el viejito. El Señor te va a sanar y decretamos. Se murió el viejito. Y ahora, bueno, pues se lo llevó Dios. ¿Ve? Que no ore. Van a decir los hermanos, uy no hermano, por mí no ore, por mí no ore porque me muero al día siguiente. Pero si quiere eutanasia, puede ser, ¿no? No, ya me quiero morir, venga, oramos por usted para que se lo lleve más rápido el patas. La eutanasia, el don de eutanasia, claro, se puede ser. Según el Espíritu Santo, tiene voluntad del Espíritu Santo, amén. Vamos a ver en el tiempo que nos queda, un poquito menos de 10 minutos, la confesión de fe. La confesión de fe no es la Biblia, es un libro que nos ayuda a ordenar las doctrinas que están en la Escritura, las doctrinas más importantes. No es el libro de Mormón ni tiene poderes, es un libro que nos ayuda a ver las doctrinas de manera ordenada y sistemática. Y tenemos allí en la confesión de fe, la Trinidad de Dios. ¿Trajo la confesión, hermana Marora? ¿Sí? Mire, capítulo 2. Capítulo 2, de Dios y de la Santa Trinidad. Párrafo 3. Párrafo 3, ¿sí? En este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Entonces vamos a ver textos de la Escritura relacionados con ese párrafo. Nos dice que hay tres personas, ¿sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo, o subsistencias, que tienen una misma sustancia y un mismo poder. Entonces vamos a ver qué textos tenemos allí. Primera de Juan 5:7. Primera carta de Juan capítulo 5 versículo 7. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Juan 5:7. Hermano, pero yo tengo una Biblia donde ese texto no está. Y yo escuché un predicador que se llama Juan Sin Miedo. Y Juan Sin Miedo dijo que ese texto fue añadido por la Iglesia Católica Romana. Mentira, hermano. No aparece en su Biblia porque su Biblia es una traducción del texto crítico. Un texto de dudosa procedencia, del texto griego llamado texto crítico, basado en dos códices, Códice Vaticano, Códice Sinaítico, que provienen de Alejandría. Entonces, del Códice Alejandrino. Y esa parte del mundo estaba siendo contaminada desde el primer siglo. Entonces no es confiable ese texto. De hecho, el texto crítico fue desarrollado por Westcott y Hort,
que eran masones, practicaban el ocultismo y odiaban a Jesucristo. Entonces no es confiable. Yo no estoy diciendo que esas Biblias sean satánicas, lo que estoy diciendo es que no son muy confiables. Hay que leerlas con cuidado. Pero tenemos nuestra Biblia, versión Reina Valera, que proviene del texto recibido o texto mayoritario, que es el texto con más copias. ¿Por qué más copias? Porque era el texto más fidedigno. Y cuando la iglesia tenía ese texto decía, no, esto corresponde con la enseñanza, corresponde con el original. Y empezaban a copiar y a repartir las copias. Por eso se llama texto mayoritario. Es el más confiable. Y en el texto mayoritario aparece 1 Juan 5:7. Entonces, si en su Biblia no está, es porque tiene una Biblia nueva versión internacional, palabra de Dios para todos, traducción en lenguaje actual, y son Biblias, no le estoy diciendo que sean satánicas, que sean del diablo, pero hay que leerlas con cuidadito. Hay que leerlas con cuidadito. Entonces, nuestra Biblia, versión Reina Valera, ¿sí?, dice 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hermano, yo tengo la Biblia de los testigos sin Jehová. ¿Esa sirve? No, hermano, esa sí. Téngala para consulta, es decir, para usted comparar, saber qué es lo que ellos hicieron con la Biblia, cómo la mutilaron, cómo la adulteraron. Pero no la tenga como su Biblia de estudio o como su Biblia de lectura, porque se va a confundir. Se va a confundir. Es una Biblia adulterada, mutilada. Y este texto no está allí obviamente porque ellos no creen en la Trinidad. Pero si usted tiene convicciones firmes, téngala para consulta. Es decir, pues usted va a ver, venga a ver cómo han torcido los testigos de Jehová la Biblia. Entonces usted va a la Biblia y dice, mire, ese texto no está acá, lo mocharon. Pero no vaya, no, pero es que la Biblia, los testigos sin Jehová es la palabra de Dios. No, hermano, ellos la adulteraron para poder justificar sus creencias. Entonces no es recomendable, si usted es un neófito, pues no se ponga a leerla, cómprese una Reina Valera, hermano, hasta la regalan. Los Gedeones regalan Nuevo Testamento, regalan Biblias. Nosotros acá hemos regalado Biblias también. Una Biblia Reina Valera, 40.000 pesos de las más baraticas, 50.000, 60, 70. Ya si quieren una Biblia de estudio, ya pues son 300. ¿Sí? Herencia reformada, casi 400 y están escasas. Pero para leerla, una Biblia común y corriente. Mateo 3, 16 y 17. ¿Quién nos habla allí? El bautismo de Jesús. Algunas personas dicen, no, pero es que ¿dónde está la Trinidad en la Biblia? Dicen ellos. ¿Dónde está la Trinidad en la Biblia? Yo, pues ahí, entonces no han leído la Biblia. ¿Sí o no? Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego el agua. ¿Quién? Jesús. El niño que nació de María. El niño Jesús. Pero ya no era niño porque ya tenía 30 años. Fue bautizado, subió el agua. He aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ahí no dice que le pasó un corrientazo, que es que subió el agua cuando Juan lo bautizó y entonces le pasó un corrientazo que era la fuerza impersonal de Dios. No, dice, vio al Espíritu. Él vio con estos ojos, no, con los míos no, con los de él. Con los ojos vio al Espíritu que tomó forma corporal como de una paloma. Por eso cuando las personas quieren identificar al Espíritu Santo, pues dibujan una palomita. Y no es idolatría. Eso es idolatría si usted se la rodilla y empieza a rezar y le prende velas. Pero la Biblia misma muestra cómo el Espíritu tomó forma como de paloma. Entonces la mejor manera de no representarlo como es, pues con una palomita, porque la Biblia lo registra, ¿sí? Ahora no se le van a inclinar a la paloma, ni le van a prender velas, ni le van a rezar a la paloma, ni nada por el estilo, porque eso sí es idolatría. De hecho, la iglesia en los primeros siglos utilizaba ilustraciones para recordar la historia
de la redención, textos de las Escrituras, y entonces los ilustraban, pintaban, ¿sí? La iconografía se llama eso, pero después aparecieron los extremistas iconoclastas, que eran los enemigos de esto, y ellos quebraban los monumentos, quemaban las pinturas, condenaban a los que tenían esta práctica, los tildaban de herejes, los iconoclastas. Y Agustín de Hipona escribió un libro, ¿sí?, en contra de esa práctica iconoclasta. Porque la iglesia cristiana no promueve la idolatría, pero por ejemplo si nosotros tenemos una Biblia ilustrada, nos enriquece más el conocimiento. De hecho a los niños se les enseña con dibujitos, ¿sí o no? Con dibujitos. Estarían prohibidos los dibujitos. No, dibujitos, eso es idolatría, no dibujen. No, hermano, eso también hay que como que activar un poco el cerebro y pensar mejor, ¿cierto? Entonces Jesús vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Tenemos ahí a quiénes, al Padre y al Hijo, ¿sí o no? Perdón, al Hijo y al Espíritu Santo, los tenemos ahí. Pero falta. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿dónde apareció el Padre? Se oyó la voz. Desde los cielos, Dios habló, el Hijo estaba acá, el Hijo de Dios encarnado, y el Espíritu Santo descendió sobre el Hijo, visiblemente tomando la forma de una paloma. ¿Tenemos la Trinidad allí? ¿Sí o no? Evidentemente sí. ¿Cómo explican eso los unicitarios y los testigos en Jehová? Ahí está la evidencia, hermano. Esto es un problema para ellos, porque ¿cómo niegan la Trinidad si allí está clara? ¿O fue que Jesús era marionetista, ventríloco? ¿Sí? Tenía una marioneta de paloma y mientras lo levantaban del agua, ahí movía y salía el muñeco de paloma y él lo manipulaba. Y era ventríloco porque cuando se levantó, habló sin mover los labios. Y habló durísimo porque la gente lo escuchó. No, hermano, Jesús no era ningún artista, ni ventríloco, ni marionetista. Es la segunda persona de la Trinidad, y la Trinidad se manifestó allí. Para testimonio a los presentes y para testimonio a nosotros. De manera que nunca en la historia nadie puede decir con fundamentos que Dios no es trino. La Trinidad es un invento de la Iglesia Católica. No, hermano, ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad. En las Escrituras. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí. Continuamos la semana entrante con este tema de la Trinidad en la Confesión de Fe de Londres. Estamos citando el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Londres. Si lo pueden leer en casa, mucho mejor para que entiendan y cuando vengan, pues vengan ya con una idea. ¿Listo? Capítulo 2 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Vamos a dejar hasta ahí por hoy, vamos a orar. Y los hermanos encargados, hermanas encargadas del café con el pan, si hay pan, si no hay pan, pues puro café. Se pueden ir preparando, ¿listo? Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú nos has enseñado a través de ella. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, nos confronta, penetra en lo más profundo de nuestro ser, nos examina, nos evalúa, nos muestra aquello que está mal. Hoy, Señor, nos has hablado de la Trinidad tuya, nos has hablado de la persona del Espíritu Santo a través de tu palabra, y esto, más allá de ser información, te pedimos que se convierta en nosotros en un motor de vida, que nos mueva a vivir, Señor, en santidad. Ver cómo las tres personas de la Trinidad intervienen en el plan de redención es confortante, es un consuelo, es una esperanza para nosotros, porque nos muestra que tu amor es real. Tú te involucraste completamente en el plan de salvación del hombre. No fue que el Padre se hizo a un lado e intervinieron solo el Hijo y el Espíritu Santo. No, tú estás, Señor, allí.
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, completamente comprometidos en la salvación de los escogidos. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.